Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Por qué, ese espacio donde conversamos con expertos sobre temas políticos, temas históricos, temas sociales y donde también escuchamos testimonios de vida que siempre nos ayudan a entender el mundo una pregunta a la vez. El día de hoy, como chuchaqui post-electoral, aunque nosotros estamos grabando este episodio sin saber cuáles son los resultados, pero como episodio se nos ocurrió con un querido amigo que ya les voy a presentar, hacer hoy un episodio de un poquito de historia, porque creo que todos sabemos más o menos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, quiénes estuvieron involucrados, pero no creo que muchos sepan cuál fue el rol de Ecuador en todo este juego, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para eso tengo el gusto de invitar al episodio de hoy y tenerlo en este episodio a un querido amigo Jorge Merizalde. Jorge es abogado, Jorge es experto parlamentario, así que de verdad que para mí es un gusto tenerte aquí, George, y bienvenido, estás en tu casa. Gracias, Emi. Para mí es motivo de mucha felicidad porque siempre es muy grato charlar contigo y tener un espacio en el cual nos puedan escuchar más. Creo que solo demuestra la necesidad de expresarse en un momento en el cual todos quienes amamos a este país sentimos ese compromiso y que vengan nuevas cosas, que vengan cosas nuevas, que venga prosperidad, que vengan nuevas ideas. Entonces, me siento muy feliz por estar aquí. Creo que es importante en general el entender el papel de la historia y el conocer lo que pasó, en especial en un país como el nuestro, que de alguna manera no es el epicentro de todas las cosas que pasan en el mundo, pero inevitablemente todas las cosas afectan. Y Ecuador tuvo un rol que ya vamos a ver conforme se desarrolla el episodio, que si bien no solo basta con enviar tropas, sino se tuvo un papel, tuvo una influencia que de alguna manera fue increciendo conforme iba avanzando, en este caso, el ascenso del nazismo desde 1933 hasta 1945, que culminó la guerra. A ver, recordemos, para ponernos ya en materia. Alemania pierde estrepitosamente la Primera Guerra Mundial y es humillada frente a todo el mundo. Les hacen firmar un tratado donde no solo le dicen vas a perder un poco de tu territorio, sino que les dicen no tienes derecho a tener ejército, tu ejército no puede tener más de tantas personas, te vamos a controlar las exportaciones de tal y tal. O sea, es decir, le humillaron. Uh-huh. Y a raíz de eso, claro, se viene la primera posguerra. Pero sobre todo esa humillación al sentimiento nacional en Alemania, que mucha gente lo sentía, pero quizás no lo hablaban, se empieza a ver representada en microgrupos. Entonces, claro, muchas veces la gente se equivoca y piensa que Hitler recién apareció en 1939 cuando empezó la guerra. Pero no, pues, o sea, Hitler ganó antes y fue muy hábil políticamente para poder ascender en el poder, ¿no? Pero finalmente vemos que Alemania, con esta sed de venganza, termina escogiendo a un tipo como Hitler para que lo represente políticamente. Hay una figura interesante. Creo que es importante para entender lo que era Alemania en ese entonces, ir un poco más atrás y saber lo que era Prusia. La figura de von Bismarck. Entonces, capaz había mucha nostalgia de esos tiempos, ¿me explico? Creo que para entonces no todo alemán era nazi y creo que el discurso caló en una necesidad de reivindicación. Ojo que en ese entonces ser nazi no es lo mismo que hoy en día decir que eran Absolutamente nazis, no. porque allá nadie sabía lo que estaba pasando, pero vamos por partes. Entonces, o sea, terminas teniendo este sentimiento de nostalgia del imperio que llegaste a ser alguna vez, todo lo que lograste. Uh-huh. Y de la nada estás completamente sometido y empieza a surgir este líder a decir, no, tenemos que reivindicarnos, casi que tenemos que devolverle a Alemania el territorio que siempre fue alemán. Y empieza a haber este sentimiento muy nacionalista, que claro, erupciona todo y ahí es cuando la gente empieza a decir como que la gente externa. Este man está medio loco. El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Uh-huh. Pero mientras todo eso pasaba, desde 1933 hasta 1939, ¿cómo era percibido eso en el Ecuador? ¿Cómo estaba configurado el poder en el Ecuador? ¿Cómo estaba la sociedad en ese momento? ¿Cómo se percibió esto de que lo que estaba pasando en Alemania? Volvamos a nuestro continente. Ecuador, todo el siglo anterior a ese, eran casi 100 años de la independencia de 1830, dependía mucho, al ser un país agroexportador, del cacao. Creo que es importante entender la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos para entender que quién era nuestro destino de exportación estaba lesionado. Entonces, obviamente, acá, ¿qué pasaba? Siempre ha habido inestabilidad política en el Ecuador y ese no era un caso diferente. Es interesante entender aquí que en 1923 se formó un partido liberal radical en Ecuador. En el 25 se restituyó el Partido Conservador Ecuatoriano y en el 26 como tal un partido socialista. Gobernaba Isidro Ayora a fines de los años 20, que es una figura muy interesante porque creo que vamos a hacerle a él el responsable de un proceso de modernización de un Estado como tal, ¿me explico? Partamos de un supuesto que
es una institución que existe hasta el día de hoy, que es la necesidad de tener un sistema financiero con un banco central y una moneda que en ese entonces era fuerte, que era el sucre ecuatoriano. Luego de eso, aparecen otras figuras que ya tienen un respaldo. Siempre las Fuerzas Armadas tenían un papel de alguna manera como de arbitraje de este tema de una relación en este caso, entre liberales y conservadores, que se habían hecho muchas heridas por al menos 50 años después de la independencia. Y aquí existía siempre este polo de los banqueros guayaquileños y los terratenientes serranos. Hablábamos antes de iniciar esta grabación justamente que es interesante seguir. Para mí, yo admiro mucho a dos historiadores ecuatorianos. Uno es Jorge Salvador Lara y el otro Enrique Ayala. Y Enrique Ayala habla mucho de este tema. Entonces, irrumpe en la figura, en la política ecuatoriana, alguien que es un caudillo prácticamente casi todo el siglo XX, que es Velasco Ibarra. Velasco Ibarra asume en 1933. ¿Por qué 1933 es un año importante? Porque justo ahí empieza este nacimiento en Alemania del nazismo y del nacionalsocialismo. ¿Me explico? Entonces, si partimos de esto, estamos superando esta dicotomía liberal versus conservador. Y con elementos interesantes de por medio. Hace un momento hablamos de la Gran Depresión. Y voy a señalar otro que también era muy fresco para ese entonces, que es la Revolución Bolchevique de Rusia. Entonces, si vamos en este tema, de alguna manera Velasco empezó como una etapa en la cual había estabilidad ya, cierta estabilidad democrática que duró hablemos de 2 décadas. Existió una dictadura civil que fue con Federico Páez, que ya conforme avancemos vamos a volver a este nombre. Y también algo interesante que es Alberto Enríquez Gallo, que él fue, para darles elementos, quien fundó, por ejemplo, la escuela oficial de la policía. Y un tema interesante que es un código de trabajo que está vigente hasta hoy y que de alguna manera va en esa línea media reivindicación de derechos laborales, que eso obviamente le simpatizaba a la militancia de izquierda. Claro, pero que a fin de cuentas de eso lo conversábamos justo ayer con un grupo de amigos y decíamos, solo comentario a esa última parte que dijiste, ¿no? Uh-huh. Partiendo del hecho de que el derecho laboral es ideológico políticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, te parte de la ideología política de izquierda de proteger siempre al trabajador. Pero de ahí lo que tú dices es súper interesante porque yo estaba leyendo y decía, a ver, los Estados Unidos tuvo 2 presidentes en lo que duró la guerra. Nosotros tuvimos una cantidad absurda de presidentes en ese momento. Estaba leyendo el otro día. Aurelio Mosquera, de 1938 a 1939. Es decir, bajo su presidencia es que empieza la Segunda Guerra Mundial. Después de Aurelio Mosquera, porque claro, recordemos, Aurelio Mosquera se muere en el poder. Y no hay mucha claridad sobre cómo se murió, pero el punto es que se muere y asume Carlos Arroyo del Río. Pero asume apenas por un mes. De ahí asume Andrés Fernández de Córdoba Nieto, del 39 al 40. Julio Moreno Peñarrera, del 40, se queda también un par de días. Y luego asume ya Carlos Arroyo del Río por 4 años, ¿no? Entonces él está del 40 al 44 y le tocó atravesar muchas crisis que ya vamos a toparlas en un rato. Pero después termina Carlos Alberto Arroyo del Río y entra el buró político de la Alianza Democrática Ecuatoriana. Que Acción Democrática Ecuatoriana. Me llamó mucho la atención por las iniciales. Se llama ADE, Acción Democrática Ecuatoriana. Y es una coalición interesante porque estaban juntos, socialistas, conservadores. ¿Para qué? Para superar una herida compleja, que era la guerra del 41 en el Ecuador. Porque en el 41 Perú por poco se mete casi hasta Guayaquil, en el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río. Y en el 42 se firma el protocolo de Río de Janeiro, con otro, quien lideró en este tema fue otro personaje que vamos a ir hablando más adelante, que es Julio Tobar Donoso, que era el canciller. Y para cerrar más o menos este tema, ya Velasco, el primer velasquismo empezó el 33, el 35, en lo que señalabas, justamente en el del 35 al 37 al 38 estuvo Alberto Enríquez Gallo. Y la figura de la gloriosa, que es el culminar justamente esta fase de Carlos Alberto Arroyo del Río, que se considera un periodo represivo en la historia del Ecuador e impopular absolutamente luego de haber perdido una guerra. Llega en el 44 Velasco a cerrar esta fase. Yo creo que para efectos de este episodio nos podemos ir del 33 al 45. Claro. No, y entonces es lo que tú dices. Veníamos de un país muy golpeado y este buró político literalmente lo único que hizo fue aguantar el país un mes hasta que llegue Velasco Ibarra. Correcto. Que ya se quedó 3 años más. Entonces, fíjate, empieza la guerra con Aurelio Mosquera, Arroyo del Río, Fernández de Córdoba Nieto, Julio Moreno, otra vez de Arroyo del Río, un buró político y Velasco Ibarra. Estamos hablando de 7 gobiernos en 6 años. Correcto. Y es interesante analizar qué pasaba económicamente. El cacao se desplomó.
los precios, la exportación justo a finales de los 20. Y aquí pasó algo súper interesante. Resurgieron otros productos, para entonces no tradicionales, café, el banano, porque en la década de los 40 aparece justamente el banano, que lo tenemos hasta el día de hoy como una fuente sustancial de ingresos para nuestro país. Y también el caucho. Y el caucho tiene un tema importante en esta necesidad bélica, en especial de los Estados Unidos. Claro, y bueno, hace un ratito empezaste a hablar de la guerra con el Perú, porque además, claro, mientras hay una guerra mundial, Ecuador también está librando su propia guerra con Perú, pero podríamos decir que esta guerra también impactó para que Ecuador adopte ciertas posturas durante la Segunda Guerra Mundial, porque Ecuador terminaba buscando aliados, ¿no? Aquí es un tema interesante porque de alguna manera, y es interesante, yo me enteré esto ya en la escuela, al menos en mi generación fuimos educados muy en contra de Perú. Y la historia estaba construida en esos supuestos. La primera vez que yo fui a Perú, el enemigo de Perú no es Ecuador, el enemigo de Perú es Chile. Y entonces, ¿qué pasó? Para los territorios de hoy, la Amazonía peruana, colombiana, nunca fueron importantes para Ecuador. Si bien en alguna cédula real constaban, como bien dices, llegaba hasta casi prácticamente hasta con Brasil. Y yo creo que nunca tuvo posesión efectiva de esos terrenos. Pero lo que sí fue, Ecuador versus nuestros vecinos es un país pequeño y débil. Entonces creo que eso nos terminó de poner un remesón, y en esta debilidad institucional obviamente nuestra Fuerza Armada no estaba equipada en condiciones de afrontar una guerra como la que tuvimos. Y creo que Estados Unidos en el 41 empezó el bombardeo de Pearl Harbor. Claro. Y esa fue la decisión que motivó la entrada inequívoca, ya más allá de los armamentos que ya los proveía con personal, a la guerra que en ese entonces se llamaba la Segunda Guerra, la Gran Guerra, y después la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo último que quería Estados Unidos es una bronca en Sudamérica, donde creo el interés de ellos es que haya una coalición fuerte, o al menos que no le molesten con conflicto regional. Claro, no, completamente. Y ahí justamente lo que tú dices, ¿no? Esta necesidad de parte y parte. Entonces, Ecuador también durante la guerra no podía, digamos, darse el lujo de pelearse con nadie, porque buscaba aliados. Y justo estaba buscando, porque yo decía, a ver, acordémonos. Y son preguntas que me surgían. Entonces yo decía, ok, Hitler invade Alemania, invade Francia, y deja un gobierno marioneta en Vichy. Y encontraba este escrito, por ejemplo, que le hace Manuel Sotomayor Luna, que era el embajador plenipotenciario de Ecuador ante Francia. En la época de la ocupación alemana de Francia, Ecuador movió su embajada a Vichy. Correcto. Y es justo súper interesante porque te demuestra esto de que yo me adapto un poquito a tus circunstancias, Alemania, porque necesito mantener esta buena relación. Acabas de topar un tema que es sustancial para este capítulo, que es Ecuador no tenía la contundencia bélica de aportar con elementos y armas a la Segunda Guerra, pero creo que el papel diplomático que jugó fue interesante, porque estuvo siempre presente. Pero, por ejemplo, lo que tú dices, la capacidad bélica, es eso. Entonces, estaba leyendo, por ejemplo, esta carta que te digo, le escribe Manuel Sotomayor Luna, el embajador de Ecuador ante la Francia de Vichy, al canciller en ese entonces. Julio Tobardonoso. Y es una carta que dice: asunto de la necesidad de adquirir aviones para la defensa nacional. Esto en el contexto de la guerra con el Perú. Y le pone la carta que dice: señor ministro, debidamente me he informado de su interesante nota reservada número 85 del 9 de agosto último, acerca de las gestiones que, en cumplimiento de lo indicado en mi cablegrama de julio 11, se ha servido hacer a fin de conseguir para el país los aviones que tiene Francia en la Martinica y que Alemania y Estados Unidos se oponen a que se les dé algún destino. Agradezco a usted por sus patrióticas gestiones, de las que me he informado no solo por la referida comunicación, sino y especialmente por sus cablegramas al respecto. Sugiere usted en el tercer párrafo de su nota la conveniencia de insistir ante las autoridades francesas, a fin de que se permita a nuestro país la adquisición de los mencionados aviones. Y bueno, ahí sigue. Pero es de esto que tú dices, es súper interesante, ¿no? Porque y ahí te das cuenta esta necesidad de Ecuador de quedarse en la mitad con los dos países. Es que eso fue exactamente lo que hizo, porque, decíamos, nos queda claro una fecha, en el 39 asciende Hitler al poder. ¿Qué había pasado para entonces? Y me pareció, créeme que seguí una obra que me parece, y la recomiendo, que se llama Antinazi, Ecuador y el movimiento de lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, que es obra de Daniel Kersfeld. Él analiza muchos temas que no sé si son inéditos, pero al menos no se ha ahondado suficiente. Uno de estos que me pareció alucinante es que aquí hay una figura, se llama Walter Giese, que era un ex marino y fue jefe de inteligencia de la Gestapo, el cual estaba incluso
de su poder de decisión sobre el embajador de Alemania en Ecuador. El embajador de Alemania se llamaba Eugen Klee, pero quien le daba las órdenes era Giese. La Gestapo. Prácticamente. ¿Sabes cuántos alemanes existían para 1937? ¿Tienes una idea aproximada? Registrados en Ecuador, 500. De esos 500, 58 se identificaban como nazis. Pero creo que parte de este movimiento, y bueno, los alemanes creo que hasta el día de hoy son muy organizados. Entonces, dentro de esto existían absolutamente organizadas SS. ¿En Ecuador? Sí, a una asociación de voluntarios, un frente de trabajo, una juventud hitleriana. Estamos hablando del 39. Entonces, mientras Ecuador se debatía en este asunto de, no sé si llamarlo imparcialidad, pero al menos tenía una relación diplomática y no tomó una parte, sino hasta muy avanzado el tiempo. Puntualmente, vamos a ver luego, es 1945, cuando le declara la guerra alemana. Pero hay cosas que, la pregunta, si existieron nazis en el Ecuador, por supuesto, y existieron bajo esta estructura. Incluso desfilaron con uniformes por las calles de Quito, e incluso hay recursos gráficos. Algo que pareció súper interesante de esta investigación que señalaba hace un momento, es que existía una publicación, porque, vamos, son casi 100 años y no existía la inmediatez de la información con la que afortunadamente contamos hoy, sino la prensa era escrita y llegaba con un cierto delay desde Europa. Entonces aquí existe un medio que es súper interesante. Se llamaba Revista La Defensa, el cual estaba, ¿quién era el jefe? Era un coronel Filemón Borja, que era miembro del Senado. El jefe de ventas era Arthur Eigler, que era huido de Alemania, justamente por combatir a un nazismo incipiente. Y adicionalmente, ¿qué hacía este medio de La Defensa? Contrarrestar justamente la otra línea pro-nazi en su estructura, porque los dos competían con publicaciones por escrito. ¿Me explico? Atrás de los pro-nazis existía un tema, había una aerolínea que se llamaba la SEPTA, que le acusaban en su momento que tenía vínculos no solo con el nazismo, sino con la hasta hoy existente aerolínea de bandera alemana, que es Lufthansa. Y lo mismo pasaba en Colombia. Hace un rato me comentaban los aviones, pues SEPTA tenía aviones alemanes y mucho del nazismo en Ecuador tenía que ver justamente con el tema empresarial y académico. Las empresas alemanas casi, creo que todas existen hasta hoy. Por ejemplo, el delegado de Bayer era pro-nazi. Había la cerveza Victoria, que también estaba en esa línea. Hay una casa comercial, se llama Casa Tagua, que proveía de la tagua, que incluso se utilizaba para botones de los Claro, uniformes. eso yo sí sabía, que habían usado la tagua, que los botones de los uniformes nazis eran hechos con tagua ecuatoriana. Correcto. Entonces, Ecuador, ya vamos viendo que obviamente quizás no tenía esa trascendencia, pero obviamente estaba inmerso en todo esto, ¿me explico? Pero te imaginas a finales de los 30 tener un uniforme pro-nazi por las calles de Quito, y ¿sabes qué fue la excusa? Que uno de estos aviones, que el modelo es un Junkers 52, se cayó. Entonces hicieron un desfile para honrar, obviamente, porque todos los pilotos, los técnicos eran alemanes. Aquí entró otro nombre, que es el nombre formal. Era interesante porque la gente se cambiaba más fácil de nombre. A veces el cambio de nombre obedecía para castellanizar los apellidos. Él se llamaba Irving Hoffmann, era un austríaco que llegó a Guayaquil en primera instancia. Y luego él se cambió el nombre al doctor Alfredo Enrique Cunha. En su momento la embajada de Estados Unidos le identificó como el agente nazi más peligroso en el Ecuador. ¿Qué hizo Cunha? Se estableció primero en Guayaquil y luego en Quito. Y en Quito tuvo un papel interesante porque le hablaba mucho al oído al entonces presidente Federico Páez. Estamos hablando del 35. Luego, con Alberto Enríquez Gallo, entró a tal punto el declive de este señor Cunha que fue detenido y no llegó a deportarse. Lo que es cierto es que siempre hubo una causa que le simpatizaba este tema pro-nazi en nuestro país. Y además, o sea, es esto volviendo al tema con el Perú. Claro, de la nada empezamos a ver que ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial, 1941. Y Alemania también está buscando aliados en Latinoamérica. Y Ecuador está buscando aliados afuera para luchar la guerra con el Perú. Y eso termina desembocando a que en un viaje que hace Julio Tobar Donoso, que es canciller del Ecuador en ese entonces, a la Alemania nazi, le condecoren Julio Tobar y tiene el Orden del Águila Alemana. Correcto. Vi en una foto en internet la condecoración a Julio Tobar Donoso, que es una persona muy interesante porque aparte de ser diplomático, por ejemplo, es de los fundadores de la Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE. Claro. Y es para quienes nos gusta este tema de la historia, en especial de esta fase de la Segunda Guerra Mundial, era como la máxima condecoración civil para alguien extranjero, y se le dieron a Julio Tobar Donoso. Entonces, algo habrá hecho pues para tener esos favores y
esa percepción por parte del gobierno ya de Hitler. Y luego, bueno, antes de entrar en la diplomacia como tal, Ecuador finalmente, claro, a ver, finalmente, ¿quién termina mediando la guerra con el Perú? Estados Unidos, lo que tú decías, ¿no? Entonces, Estados Unidos también de alguna manera es lo que tú decías, no le interesaba mucho que se desarrolle una pelea en su backyard. Entonces se mete a mediar en 1942 y hace, digamos, impulsa la firma del protocolo de Río de Janeiro, que termina favoreciendo a Perú en términos territoriales, pero que a fin de cuentas le pone el fin a la guerra. Y esto coincide en que ese año Ecuador rompe ya finalmente las relaciones diplomáticas con los países del eje. Ecuador ya no tenía la necesidad bélica de conseguir aliados como sí lo tenía un año antes. Y digamos que ya con la presencia más fuerte de Estados Unidos, Ecuador termina por romper las relaciones diplomáticas con el eje. Creo que les has dado en el clavo a qué es lo que cambió como no sé si decirle tibieza de parte de Ecuador en el tema de sus relaciones con Alemania y con Estados Unidos. Es justamente uno, la guerra del 41, y otro ya el papel de Estados Unidos. Estados Unidos creo que se hartó y dijo, bueno, señores, en el 41 justamente pasó el bombardeo de Pearl Harbor. Fue la guerra del 41 y por el 42 con la mediación y yo creo que capaz hasta imposición de Estados Unidos se firmó el Tratado de Río de Janeiro. Y para entonces las relaciones diplomáticas se cortaron formalmente en 1942 y Ecuador pasó a formar parte de los aliados en contra del eje puntualmente. ¿Sabes algo que parecía interesante y que de alguna manera no puede salir de nuestro análisis? Es que no nos limitemos solo a este tema Estados Unidos, Alemania, sino también mientras esto pasaba. Y algo que capaz, inequívocamente, incluso por idioma, pasó la guerra civil en España. Entonces, claro, hablamos de que existía un tema ideológico. Si en su momento hablamos de Ecuador conservadores versus comunistas, pues inevitablemente en el mundo había un capitalismo versus un comunismo. Un capitalismo versus comunismo que prefirió dejar sus diferencias en contra de un enemigo común, que en este caso era la Alemania nazi. Sí, no, completamente. Pero de todas maneras no podemos restarle importancia al papel que Estados Unidos tenía. Sin duda, es que no le resta importancia, sino al contrario, dijo que ellos entraron en una fase en la cual era necesario el exigir a que sus vecinos tomen parte, ¿me explico? Exacto. Y ahí pasó porque en el 41 se acaba la guerra con Perú y en el 42 se firmó un tratado comercial con Estados Unidos. ¿Cuáles eran las condiciones de este tratado? El proveer de caucho. O sea, no me imagino la cantidad de aviones que se fabricaron, pero seguramente miles. Y parte de esto era importante para el tema de llantas y supongo que otros implementos, el caucho que está en nuestra Amazonía. Sí. Entonces nosotros les proveíamos de caucho y conforme iba avanzando esta relación, se estableció inicialmente una base en Salinas en el 42 y en septiembre de ese año ya tenemos una base en Galápagos. ¿Por qué es importante la base en Galápagos? Porque si vemos geográficamente, está cerquita a algo que es sustancial para el control del Canal de Panamá, del Pacífico. Si la guerra estaba en Japón, si tenemos una Alemania ya herida, pero no todavía de muerte, pues la posición de Galápagos es estratégica. Claro, no, y ahí justo le das en el clavo para el siguiente tema que iba a topar, porque el Canal de Panamá, recordemos, se construyó en 1904, pero adquiere una importancia significativa en la Segunda Guerra Mundial por lo que tú dices, porque además era una ruta que utilizaban mucho los aliados para dar suministros, para dar todo esto, y Estados Unidos empieza a temer de que cómo nos garantizamos de que Alemania no nos empieza a bombardear también la provisión de suministro que pasan por el Canal de Panamá. Y Estados Unidos es lo que tú terminas diciendo, ¿no? Dice, mira, hay esta isla, que es digamos que lo más salido de Sudamérica. Ecuador estaba en el centro, entonces, ¿de qué nos sirve ser Galápagos? Ok, como un punto de vigilia, para verificar que no hayan ningunos submarinos alemanes o japoneses claro, que vengan a bombardearnos a nosotros. Entonces, ahí Ecuador de la nada construye, digamos que Estados Unidos construye una base militar en Baltra, que es donde es hoy en día el aeropuerto, uno de los dos aeropuertos que estaban juntas, todavía se puede ver ciertos. Es lo que te iba a decir, y de hecho hay un restaurante en Santa Cruz que se llama La Roca. Así como hace un rato decíamos que Ecuador no le paraba bola a la Amazonía, tampoco le paraba bola a Galápagos, era un destino para reclusos. Pero de ahí hay este miedo, ¿no? De lo que decimos de los bombardeos de Alemania. Y hay gente que dice que en 1943, esto no está comprobado, pero hay gente que dice que en 1943, la gente que estaba cerca del Golfo de Guayaquil ve en la cabeza de un submarino asomarse. Y un poquito más adelante vio un buque ecuatoriano, mercante. Y de la nada te dicen, ya explotó el barco ecuatoriano. Y nace esta teoría de que, oye, ¿y si fue un submarino nazi que nos estaba bombardeando porque pensó que estábamos dando suministros o algo por el estilo? Eso nunca se llegó a comprobar. A mí me parece difícil, ¿sabes? Porque volvamos al Canal de Panamá.
Si analizamos geográficamente nuestro continente, ¿te imaginas lo que implicaba darse la vuelta por el sur, por el Cabo de Hornos, por llegar exactamente al mismo punto? Yo veo absolutamente imposible que algo alemán haya pasado por el canal de Panamá. Y Guayaquil está súper metido. Entonces, lo que sí es cierto, y volviendo a este tema, hace un rato te hablaba de la publicación de La Defensa, y que era un medio evidentemente antinazi. Y adicional existía otro, que justamente se llama así, antinazi, y aquí entra otro nombre interesante que se llama Raymond Meriguet. ¿Por qué acoto este nombre por lo que acabas de decir hace un momento? Porque justo Meriguet, él era francés, casado con una ecuatoriana, que es súper interesante porque es Nela Martínez. Y adicional, en este tema, estamos en el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, y no le simpatizaba justamente este origen, porque Meriguet venía de un tema súper procomunista. No le simpatizaba, y hicieron una convención muy grande, antinazi, en el Teatro Capitol, procomunista, y esto les cayó súper mal a Arroyo del Río. Meriguet fue el delegado justamente para acudir a hacer investigaciones sobre la probabilidad de lo que tú acabas de decir, de que puede existir un bombardeo a Guayaquil desde tecnología bélica nazi. Finalmente Meriguet fue encarcelado por sus investigaciones y casi deportado. Se quedó un tiempo en la frontera con Colombia y por gestiones diplomáticas pudo quedarse en el Ecuador. Y empiezas ya a hablar de la diplomacia. Uh-huh. Porque hay una figura que los judíos tienen esta distinción que se llama el premio justo entre las naciones. Que hay un montón de gente que la tiene, pero figuras importantes. Schindler, por ejemplo. Y todo el mundo sabe quién es Schindler. Todos hemos visto la película La lista de Schindler. Pero Ecuador tuvo su propio Schindler. No sé si todos, pero Schindler. ojalá todo. Pero Ecuador tuvo su propio Schindler, que era Manuel Antonio Muñoz Borrero. Y es un tipo súper fascinante porque estaba leyendo un poco la historia de él. Y primero es loco lo pequeño que es del mundo, ¿no? Porque el abuelo de Manuel Muñoz fue Antonio Borrero, que fue presidente de Ecuador. Y uno de los descendientes de Manuel Antonio Muñoz Borrero es Alfredo Borrero, que fue vicepresidente con Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, a mí lo loco que me pareció, a ver, para ponerles en contexto, ¿quién era Manuel Muñoz Borrero? Manuel Muñoz era un embajador, era diplomático ecuatoriano, que lo habían enviado a Estocolmo como cónsul. Pero en 1942, el gobierno de Arroyo del Río lo destituye de su cargo como cónsul porque Manuel Muñoz entregaba pasaportes ecuatorianos a los judíos. Y eso es loquísimo porque lo hizo a espaldas del gobierno. ¿Cómo le descubren? Aquí hay, digamos que mucha ambivalencia. Hay gente que dice que salvó a cientos de judíos, otros que te dicen que salvó a más de miles de judíos. Pero en cualquiera de los casos, con que haya salvado a un judío ya es meritorio. Pero él entregaba pasaportes en blanco porque muchos no podían ponerles el sello oficial o lo que fuera en ese entonces. Y finalmente da un grupo de pasaportes en blanco y a uno de los beneficiarios de este pasaporte descubren que su pasaporte no tenía ni sello ni firma. Entonces, me parece que fue Chile, el consulado de Chile. Tengo claro, es súper importante entender esta figura. Hay un libro que se llama Ahora cae la niebla, de Oscar Vela, el cual relata justo el tema. En Ahora cae la niebla se destaca la figura del cónsul en ese caso. Primero fue un cónsul formal de Ecuador en Estocolmo. Debemos de entender que qué pasaba en los 30s e inicios de los 40, cuando ya el mundo se daba cuenta del horror del Holocausto y de la persecución a los nazis. Quienes pudieron trataban de huir de Europa y hay que entender que no solo Alemania era antisemita, sino había una corriente que en todo el mundo el judío no era muy bien visto. Entonces, ¿qué quisieron? Huirse a los países e inicialmente a los que pudieron y luego con condiciones complejas. En este caso, vía Suecia, huir, porque acordemos que no era tan fácil como hoy el tomar un transatlántico que en 8 o 11 horas estás en América. Te mandabas un viaje de meses por barco. Se dan cuenta que inicialmente uno dio pasaportes formales a ciudadanos para que puedan viajar como ecuatorianos, porque ese es ese elemento, me explico. En un sentido absolutamente altruista, humanitario, es una persona que necesita huir para vivir. Entonces, claro, les da su pasaporte, su acreditación de que viaje como ecuatoriano, y se dan cuenta porque en un punto ya él no tenía la condición de cónsul formal, sino claro, un cónsul honorario. Digamos que Ecuador le destituye de su cargo, pero Suecia era un país neutral en el conflicto. Suecia nunca acepta el comunicado de Ecuador. Entonces no había ningún cambio hecho en la práctica, porque Ecuador por su lado lo había llamado de regreso
pero Suecia nunca hizo nada al respecto. Ojo que Manuel Muñoz no volvió a Ecuador justamente por eso, porque él tenía un tema de sentirse perseguido y que algo le podía pasar. Porque a fin de cuentas se estaba buscando enemigos. Claro, por supuesto, y ahí es la parte loca, porque él continúa ejerciendo su cargo de manera honoraria, digamos. Permitiendo pasaportes, documentos, justo con este tema de no sellos, no firma, no foto. Porque era absolutamente diferente. Incluso yo he visto pasaportes de mis abuelos, por ejemplo, que la foto era familiar. O sea, no era como hoy que tenemos individualizado, sino era una foto familiar y entonces ahí estaban solo los nombres de los hijos que seguían naciendo. Era la correspondencia y los documentos eran diferentes a los que son hoy. No era tan personalizado, si quieres. Claro, y ahí lo loco es que él creo que se termina quedando hasta 1945-46 como cónsul. Pero el punto es que ya finalmente sale y él nunca le contó a nadie. ¿No? Él nunca le contó absolutamente a nadie. Él vivió en Suecia hasta el 61, me parece, o 63. Él muere en México en el 76. Es cuencano, no lo hemos dicho. Claro, cuencano. A todo esto, él se queda en Suecia hasta el 61-63, uno de esos 2 años. Pero no es que se queda viviendo como embajador, como uno pensaría. No, pues. Él entra en una situación económica muy precaria. Correcto, es que imagínate si eres un funcionario oficial del Ecuador. Para que te paguen necesitas la oficialidad. Y no era tan fácil, sino obviamente implicaba un giro a través de un banco. Entonces son condiciones seguramente precarias la economía que tenía. El libro de Oscar Vela me gusta mucho porque en este contexto histórico complejo le pone una historia de amor. Entonces es chévere porque creo que también como ecuatorianos, como latinos, siempre nos dejamos guiar mucho por ello. Tú sabes que aquí encontré un artículo súper chévere que quiero leer algunas partes. Justamente escrito por Oscar Vela sobre Manuel Muñoz, y es súper chévere entenderlo. ¿Qué es lo que él dice? La hazaña de Manuel Antonio Muñoz Borrero empezó en Suecia en 1935, cuando el gobierno ecuatoriano entonces lo nombró cónsul en Estocolmo. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Suecia mantenía intactas sus simpatías por la causa alemana, a pesar de que mostraba al mundo una posición de neutralidad frente al conflicto. La realidad, casa adentro, era que buena parte de la economía sueca dependía de los minerales que vendía a Alemania. Muñoz Borrero, un hombre cauto, culto y circunspecto de notable inteligencia y don de gentes, hizo amistad con el rabino de Estocolmo, Israel Jacobson, quien lo persuadió desde el inicio del conflicto de que le ayudara a entregar pasaportes de ecuatorianos a los judíos, declarados apátridas por las leyes de Nuremberg. Ese tema también era súper importante, para poder escapar de Europa bajo la nacionalidad supuesta de un país neutral como el Ecuador. En 1941, Muñoz Borrero emitió más de un centenar de pasaportes en blanco para ayudar a salvar a un grupo de judíos de origen polaco que debían ser transportados en barco hacia América. El descubrimiento de los pasaportes por algún entuerto diplomático frustró el viaje de los judíos que murieron más tarde en los campos de exterminio nazi, y también ocasionó la destitución de Manuel Antonio Muñoz Borrero del cargo de cónsul honorario de Ecuador por parte del gobierno de Carlos Arroyo del Río. Sin embargo, la historia no acaba allí, pues el diplomático cesado, al no tener un reemplazo nombrado por su país, ni recibir ninguna orden del gobierno sueco para separarse oficialmente de su cargo, mantuvo su despacho y siguió expidiendo pasaportes ecuatorianos a quienes los necesitaban. Entre 1942 y 1945, el depuesto cónsul extendió pasaportes falsos, evidentemente, a varios grupos de judíos, especialmente polacos, alemanes y holandeses. Después de la guerra, Muñoz Borrero no fue restituido a su cargo, permaneció en Suecia hasta inicios de los años 60, vivió con escasas posesiones materiales, con la ropa siempre raída, pero con una buena colección de discos y una biblioteca respetable. Murió en México en 1972-76 sin haber compartido con nadie el secreto de sus actos heroicos. Y ahí lo loco es que tú buscas los registros y cuándo es la primera vez que alguien escucha el nombre de Manuel Muñoz en los juicios de Adolf Eichmann. Que Adolf Eichmann finalmente era un nazi. Él escapa a Argentina, pero un grupo de judíos que estaba cazando nazis, casi como en Inglourious Basterds, dan con él en Argentina. Y van hasta Argentina y lo secuestran y se lo llevan a enjuiciarlo en Israel. Y en uno de los testimonios de uno de los judíos víctimas saca un pasaporte ecuatoriano. Y dice, sí, a mí el cónsul Manuel Muñoz me lo dio. Sí, eso me parece sustancial porque como empezamos a hablar el día de hoy en este episodio, Ecuador tuvo un papel y creo que siempre lo tenemos porque a través de los hombres y las mujeres que nos honra tener esta nacionalidad, creo que podemos hacer mucho. Y quizá esta figura no es del todo conocida, pero creo que caracteriza la buena voluntad y las buenas personas que podemos ser nosotros, como ecuatorianos, como
y haber salvado a tanta gente justo entre las naciones. No sé si es un premio, pero sí es una condición en la cual el Estado de Israel, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, reconoce a quien ayudó a esta causa. Capaz, yendo un poco más, volviendo en la conversación que teníamos hace un momento, es muy interesante el papel que tuvo la colectividad judía en nuestro país, porque muchos llegaron del exilio y están presentes hasta nuestros días. Entonces, luego de haber sido perseguidos, vilipendiados, y no todos necesariamente se quedaron en Ecuador, sino fue un país de paso, pero seguramente tienen los mejores recuerdos de un espacio de paz, de tranquilidad, en los peores tiempos de la humanidad. Claro, es que además de eso es lo que ponte a pensar, ¿no? O sea, Ecuador, sin tener mucho que ofrecer, finalmente para muchos terminó siendo un refugio. Es súper interesante porque ¿sabes cuándo recién le declara Ecuador la guerra a Alemania? En febrero de 1945. Claro. Es decir, 3 meses antes de que, ya era obvio, ya Alemania, creo que el desenlace para entonces era obvio lo que iba a pasar. Justo meses antes de que finalmente se rinda Alemania y de que para entonces ya había cambiado la situación absolutamente, evidente. Todo lo alemán estaba mal, ya había un tema incluso de persecución. Es anecdótico, les invito a quienes no lo conocen, pero por ejemplo, capaz, no sé si el más grande, pero un cementerio importante en Quito, que es el del Batán, tiene una parte tiene 2 tipos de cementerios. Era un cementerio alemán y un cementerio judío. Era porque, vamos, sí, estamos hoy a 2025, pero Ecuador siempre ha sido un país súper tradicional y en el cual la influencia de la religión ha sido importante. Entonces, siempre ellos fueron protestantes y de alguna manera generaban mucho recelo y de alguna manera con ese karma pasaron por mucho tiempo la comunidad alemana, pese a que sin embargo de ella tiene una posición importante comercial, interesante, tecnológica. Hay muchas personas, si acudimos a la historia, que han sido sin lugar a dudas importantes para este país. Claro, ¿no? Y eso es súper loco porque además lo que tú dices es Latinoamérica en general fue un refugio después para los nazis. Así es. En países como Argentina, sobre todo, que tú tenías un gobierno... Ahí sí llegaron submarinos alemanes. Hay comunidades alemanas importantes en Argentina, en Brasil, en Chile. Tienes estos pueblitos, estos enclaves, 100% alemanes. Me acuerdo de una cerveza buenísima que es Kunzmann. Es sobre todo en una zona que es hermosa, que se llama el Frutillar, que son pueblos como alemanes, en el sur de Chile. Sur de Chile. Uh-huh. Algo interesante es que inicialmente los judíos, para poner algo más de contexto, ser judío es una religión, pero viene de un componente literal que podemos decir miles de años en el tiempo. Pero el judío que llega, si le ponemos una nacionalidad o un lugar de origen, inicialmente era alemán, era austríaco, pero luego, que son pueblos teutones y luego más eslavos. Y por eslavos es súper amplio, hablamos de checos, de eslovacos, de polacos, que a la larga tuve la oportunidad de conocer muchos nietos de sobrevivientes del Holocausto, en especial polacos. Quizá nosotros acá no dimensionamos cuán devastador fue eso, pero porque nosotros relativamente hemos tenido paz. Pero tenía una amiga de Cracovia y me decía que su abuelo era la única persona que sobrevivió del barrio. ¿Te imaginas de eso? Más allá de que sean polacos o checos, es un tema de cómo la humanidad puede llegar a ser tan perversa y de lo afortunados que podemos haber sido de este lado del continente y de alguna manera de haber tenido circunstancias más favorables y leves. No, en buena hora que nunca pase algo así, pero en serio se exterminaron pueblos y mucho sufrimiento que pasa que para cuando estamos en el 2025 van a ser 80 años del cierre de la Segunda Guerra Mundial. Es súper denso, ¿no? O sea, todo esto de acá, sobre todo porque si te das cuenta, o sea, mataron a solo judíos, 6 millones de judíos. Y no solo eran judíos, decididamente eran pueblos gitanos también. Claro, por supuesto, los homosexuales también estaban en ese grupo. O sea, quienes eran considerados como no deseables. Conocí Auschwitz. Yo tenía, al ser fan de la historia, la expectativa de que sea algo mucho más en esa línea, pero es un sitio al cual, ¿sabes?, no volvería. Sí. Esto queda en Polonia. Y tiene una carga, para esto que lo que queda hoy son barracas, pero la magnitud es una planicie enorme en la cual solo queda la estación del tren, que creo que hemos visto en más de una película, pero está la cámara de gas y o sea, cuando tú ingresas y justamente tiene un sentido de recuperar la memoria y que algo así no pase nuevamente. Y lo que tienes cuando en la fase de ingreso son prótesis, pedazos, lentes, muchos lentes, medicamentos y fotos. Es una experiencia absolutamente conmovedora y creo que no para todos. Y creo que es un recuerdo que algo así no debe pasar nunca más. No, tú sabes que, por ejemplo, eso que dices de Auschwitz, yo tuve el gusto de visitar el Museo del Holocausto en Washington. Uh-huh. Y ese museo también es muy fuerte, sí, muy denso, porque tienes una parte, por ejemplo,
donde te subes a un vagón de uno de los trenes. Y ya parados en ese vagón, o sea, entran 20 personas y ya te sientes medio apretado. Ahora pensar que en esos vagones metían 100 personas. Con tu familia destruida. Los hacinaban. Tienes una parte del museo también donde pasas por encima de un puente de zapatos. Todos los zapatos que les quitaron a las víctimas y es de verdad súper, súper desgarrador. Pero de verdad que es súper interesante. Es que es lo interesante, lo que señalé en algún momento, que ante la existencia de un enemigo superior, si dos posiciones absolutamente antagónicas como el capitalismo y el comunismo fueron capaces de ponerse de acuerdo, creo que es un buen llamado a entender que siempre la causa de la humanidad, de la paz, va a ser importante. El mundo ha cambiado mucho desde entonces, son 80 años y no hemos superado esta sensación. Hay armas nucleares que en ese entonces, bueno, fue el desenlace, pero hay la sensación a hoy, siempre queda el tema de que capaz de una guerra es inminente y una destrucción de todos. La intolerancia, la persecución están. Y no han acabado y capaz no lo van a hacer. No, y ahí es lo loco, ¿no? O sea, esto de que ¿será que se viene ya una tercera guerra mundial próximamente? El ambiente en general en el mundo está muy hostil. ¿Te das cuenta? Y sí. Hay mucha hostilidad, más allá de las guerras, que ya de por sí son muchas guerras, ¿no? O sea, te das cuenta, Israel, Palestina, ya tienes ahí un conflicto en Medio Oriente. De alguna manera creo que justo la llegada de Trump viene con este tema, ¿no? De que se logró un cese al fuego en Gaza. Pero hoy ha aparecido para entonces en China no era ni de cerca la fuerza que tiene hoy. Estaba saliendo, tuvo su propia revolución con Claro, Mao. ellos también tenían su propia guerra cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial. Y salían de hambruna, hoy China domina el mundo absolutamente. Entonces creo que capaz lo interesante que podemos hacer Yo felicito mucho tus podcasts, me honra el decir que estuvimos presentes desde que esto se iba germinando, de encontrarle un nombre. Vi con mucha emoción que incluso tienes seguidores a punto de iniciar su propia experiencia de podcast, porque creo que hay una necesidad de expresarnos, de generar contenido. Capaz lo importante es que todo este conocimiento que se va adquiriendo de la vida sea transmitido en una forma más amigable. Y yo te agradezco, felicito este espacio y sobre todo la forma en que lo has estructurado, porque se ha tratado muchas temáticas. Yo soy un fan tuyo, tú sabes. Gracias, Georgie. De verdad, a todos los que se han quedado escuchando, también agradecerles. Este ha sido un episodio súper chévere, la verdad. Hemos podido conversar de un tema que todos conocemos, pero que nadie conoce. Así es. De la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué hacíamos nosotros en la Segunda Guerra Mundial? Y eso me parece súper interesante. Y más bien te agradezco en verdad porque tú propusiste este espacio, este episodio. Y me parece que es súper importante conocer nuestra propia historia. Y partiendo de eso, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro? ¿Qué posición vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Veo con mucho interés lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en El Salvador y lo que va a pasar en breve en nuestro país. Y de alguna manera te decía hace un rato que a la larga todo ciclo se repite. Pues creo que es momento de que las generaciones nuevas, quienes estamos en menor medida, no necesariamente se debe estar en el sector público para participar, sino el tener una posición frontal y decidida para sacar adelante nuestro país. Así es. Entonces, pero nada, de verdad que ha sido un episodio súper chévere de acá. Les quiero agradecer a todos por haberse quedado tanto tiempo escuchando este episodio. Como les digo siempre, este es un espacio de diálogo donde la idea es aprender todos juntos. Yo aprendo un montón cada vez que hablo con invitados porque a fin de cuentas es para eso este espacio, ¿no? Para entender un poquito más del mundo, como siempre digo, una pregunta a la vez. Así que a todos les invito, o sea, si hay algún tema que les interesa conversar o escuchar, o sea, por favor, adelante. Este es un espacio donde todos aprendemos. Yo simplemente soy el interlocutor. Así que muchísimas gracias por haberse quedado escuchando este episodio y gracias, George, por haber propuesto esto, por aceptar la invitación al espacio y nada, para seguir aprendiendo por nuestra historia, ¿no? Me honra absolutamente, el agradecido soy yo. Así que nada, pues les agradezco mucho. Obviamente próximamente vamos a hacer un episodio de análisis de lo que está pasando en el Ecuador, de qué es lo que se viene, 4 años de un nuevo gobierno, vamos a también hablar un poquito de eso. Así que no se pierdan los próximos episodios porque como siempre van a ser muy interesantes. Así que gracias a todos y gracias, George, de nuevo por a ti, Emi, un abrazo fuerte y a todos los que te escuchan. Un abrazo a todos, ya nos vemos. Chao, chao.